¿No tiene ni una semana aquí la iniciativa? Esta es la primera vez que nos sentamos a dialogar sobre ella y ustedes pretenden que la semana que entra, sin cambios, se presente ante el Pleno. Vayamos más allá, como ya lo planteó mi compañero Marco Cortés. El nepotismo se tiene que prohibir también en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Judicial, en los organismos constitucionales autónomos y, como bien dijo la senadora Barrales, en los propios partidos políticos. Me parece que es importante hacer una serie de consideraciones técnicas por una serie de mentiras que se han dicho aquí en voz de la oposición, particularmente en voz del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Si quieren ser senadores de la República y vienen a dárselas de todo conocedores en las comisiones, cuanto menos senadora, tengan tantita vergüenza y lean lo que vienen a debatir. Sí es obligada una precisión histórica. Aquí ya van 2 veces que se repite el lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. Pero lo que aquí no se ha dicho, y me parece que se debe señalar, es que el lema maderista se refería a la reelección presidencial. Y la Constitución del 17 no prohibía la reelección legislativa. La reelección legislativa se vino a prohibir hasta el año 1933. No es cierto que sea algo que emanó ni de la Revolución Mexicana, ni mucho menos de la Constitución de 1917. Vamos adelante a desterrar el nepotismo, pero vamos en serio. Vamos incluyendo al Poder Judicial, vamos incluyendo al Poder Ejecutivo, a los organismos autónomos y a los partidos políticos. No debemos tener ningún tipo de duda que Acción Nacional, por supuesto que está a favor de que termine el nepotismo en nuestro país, pero sin simulaciones. Que termine el nepotismo parejo en todos los cargos de elección popular, sí, pero también en todos los cargos de designación del Poder Ejecutivo. Porque vaya que el Poder Ejecutivo está lleno de nepotismo. Que termine también el nepotismo en el Poder Judicial. Y dicho de otra forma más amplia, que termine el nepotismo de forma cruzada, que es el pago de favores entre un funcionario de un cargo y otro de otra responsabilidad o hasta otro poder. Porque el nepotismo en México ha existido durante muchos años y está existiendo de forma exacerbada en este gobierno y en el gobierno de López Obrador. Primero. Segundo, es lamentable que solo nos estén poniendo a discusión una microreforma electoral, cuando deberíamos de estar hablando de una reforma electoral de fondo, trascendente y consensada. Por ejemplo, deberíamos empezar por garantizar el piso parejo en las elecciones. No puede volver a ocurrir campañas adelantadas como las que inició Morena, con sus llamadas corcholatas, con el despilfarro brutal de recursos, que además el INE no contabilizó para los topes de gastos de campaña, porque si no, ninguno de sus candidatos lo había podido ser. Y nunca preguntó de dónde había salido el dinero de las bardas espectaculares, del brutal despilfarro de las corcholatas del presidente. Debe garantizarse piso parejo en las elecciones, que no se vuelva a usar más el aparato del Estado, ni el de comunicación de las conferencias mañaneras, ni los programas sociales, porque ustedes dicen que no los usaron, pero todos los días, en todos lados, hasta en spots, usaron los programas sociales, puerta por puerta. Los cuervos de la nación usaron los programas sociales, amedrentando a la gente, so pena de no votar por ese partido, perder su programa social. Segundo, ¿por qué no discutimos la segunda vuelta electoral? Pretestaban que porque se iba a gastar mucho dinero en la segunda vuelta electoral. Bueno, ¿y el despilfarro que van a hacer en la elección al Poder Judicial? Es una brutalidad. Ahora, ¿con qué argumento van a decir que no a la segunda vuelta electoral? 3,
¿Por qué no eliminamos de fondo ya la sobrerepresentación que tiene al país en este problema? Porque recuerden que Morena ni sus aliados ganaron la mayoría calificada. De hecho, aquí en el Senado ni siquiera con la sobrerepresentación tuvieron que cooptar, comprar y hasta hoy afiliar a senadores que entraron por otros partidos, con votos que no les dio la gente, vulnerando y violando y burlándose del voto popular. En el Senado de la República, ustedes no tienen mayoría calificada, la compraron, la cooptaron y eso es incuestionable. Entonces hablemos de eliminar la sobrerepresentación. 4, ¿por qué no le entramos a los gobiernos de coalición de verdad, que no sean potestativos? Miren, por eso está enojado el Partido Verde Ecologista y no vino a la sesión. Miren, lo festejo, pero Waldo es más independiente que ecologista. Yo lo conozco. Waldo ha pasado como por 5 partidos, hombre, y los que vienen, mi querido Waldo, así que no hay problema. A ver, amigos, seamos serios. ¿Por qué no hay un consenso? Ni siquiera en ustedes. A ver, compañeros, pido respeto al orador, que detengan el teléfono y sobre todo que le demos la oportunidad de que exponga su participación. A ver, ¿por qué no le entramos a los gobiernos de coalición que ya no sean potestativos? Si un gobierno llega por coalición, que sea obligación establecer un gobierno de coalición y que sea perfectamente transparente y claro lo coaligado. Eso es lo que tendríamos que estar hablando también. 5, ¿por qué no le entramos a una integración de la Cámara de Diputados realmente que incluya las primeras minorías, como ya ocurre en varias entidades federativas? ¿Por qué no vamos a una verdadera reforma electoral? ¿Por qué estamos al contentillo de lo que se le ocurra a la presidenta? Entrémosle al fondo de una reforma electoral que haga procesos equitativos, justos, con piso parejo y no donde el aparato de gobierno tiene todas las condiciones para imponerse a la mala. ¿Por qué no le entramos a evitar que un legislador que haya entrado por un partido político no pueda brincar a otro, al menos que se queden como independientes? ¿Por qué no le entramos a muchos temas? Entonces, amigas y amigos, lo que nosotros proponemos en Acción Nacional es entrar a la construcción, no a la imposición, no a lo que les manden de Palacio Nacional. Entrémosle a la construcción de una verdadera reforma electoral en donde pongamos todos los temas en la mesa y vayamos discutiendo cada uno de ellos. Las reformas electorales que se han hecho en este país han logrado un amplio consenso. Hoy no tienen ese amplio consenso porque aquí ni siquiera tienen la mayoría calificada, la compraron. Senadoras y senadores, démosle la oportunidad al país, démonos nosotros la oportunidad de construir una verdadera reforma electoral integral, consensuada y que vaya a los temas de fondo, no a las ocurrencias electorales o de coyuntura de quien está en la presidencia de la República. He puesto aquí 5 temas que no son limitativos, pero que yo les pediría a esta Secretaría en funciones de presidencia que pudiéramos sí abrir un espacio para poder hacer una verdadera propuesta integral en materia electoral. Es cuanto. Sufragio efectivo, no reelección. Fue la consigna que originó la tercera transformación de México, la Revolución Mexicana. ¿Y quién fue el primero en clamar esta emblemática frase? No fue Francisco I. Madero, fue el mismísimo José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, cuando lideró la revolución de Tuxtepec
en el año 1876. Esto fue motivado por el intento del entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que pretendía promover cambios a la ley para ser reelecto. Sin embargo, años después, la misma consigna aglutinaría masas en su contra. Durante 3 décadas del porfiriato, la inmensa mayoría de los mexicanos fueron condenados a la más profunda miseria a costa de la acumulación desbordada de riquezas para un puñado de terratenientes y extranjeros. Y tal desigualdad terminó por exacerbar el descontento popular y desató la primera revuelta social del siglo XX. El legado de la Revolución Mexicana fue la Constitución de 1917 y esta, fiel a su consigna inicial, consagró en ese pacto nacional la prohibición de la reelección para los presidentes de la República. Y poco a poco, año tras año, los que se decían herederos de la Revolución Mexicana olvidaron sus orígenes y la traicionaron. Los mismos hijos de la Revolución arrancaron de la Constitución todos sus ideales por los que supuestamente sus padres habían luchado desde 1910. La despojaron de todo espíritu social, mismo que la había colocado como un documento a la vanguardia mundial de la época, justo por haber sido la primera en elevar a rango constitucional los derechos sociales. Y de la forma más vil, rapaz, ambiciosa, corrupta y burda, convirtieron a nuestra Constitución en una herramienta al servicio del despojo del neoliberalismo salvaje y extranjero. Ahí quedó en completa evidencia que jamás fueron los hijos de la Revolución Mexicana, sino los de la dictadura. No por nada el presidente López Obrador los llamaba a ustedes neoporfiristas y se sintieron amos y señores de México, y en su embriaguez de poder en el 2014, a través del Pacto contra México y del reparto de sobornos, aprobaron también la reforma electoral de Enrique Peña Nieto, con la que revivieron el fantasma de la reelección. Y pensándose ustedes inamovibles, calcularon mal. Si algo les debemos de reconocer es su capacidad de provocar indignación en el pueblo de México, que en el 2018 decidió recuperar el destino de la nación en sus manos junto al luchador social incansable Andrés Manuel López Obrador e iniciar la cuarta transformación de México. Y por más que ustedes aseguraron que AMLO se reelegiría, una vez más quedaron en ridículo y Obrador les demostró lo que es ser un verdadero demócrata. Y aunque el fantasma de Obrador los visita todavía por las noches y les quita el sueño, la conducción y la firmeza de la primera presidenta de México es hoy aplaudida a nivel internacional y, más importante aún, por el 80% de las y los mexicanos. En congruencia con nuestra historia nacional, Claudia Sheinbaum Pardo envió a este Senado la iniciativa con la que vamos a recuperar el principio democrático de no reelección. Nuestro movimiento se construyó por millones de mexicanas y mexicanos que luchamos por combatir el enquistamiento de una élite que se asumía merecedora, dueña y ama del país, y que con tal de mantenerse en el poder orquestaban campañas negras, confabulaban fraudes electorales, compraban la silla presidencial, y todo con el propósito de repartirse las riquezas de nuestra nación. Seamos honestos, la reelección rompe con la equidad de la contienda,
deja a otros en desventajas y monopoliza las decisiones en las manos de unos cuantos. Es de amplio conocimiento, también es verdad, que en otros países es esta una práctica común. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, que por congruencia histórica ha enviado esta iniciativa, hace saber que en Morena defendemos la renovación continua y permanente de los representantes populares para evitar la acumulación y el apego al poder. Por el contrario, nuestra convicción es motivar el involucramiento del pueblo, fortalecer la democracia participativa como los hemos hecho con la revocación de mandato, con las consultas populares, y garantizar que nuevas generaciones y actores políticos también asuman la tarea de representar al pueblo y de transformar al país. La democracia se compone por demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. Ustedes querían kratos sin demos, poder sin pueblo. Y la verdadera democracia es el poder del pueblo. Y para nosotros, solo el pueblo pone y solo el pueblo quita. En esta convicción de garantizar que México no vuelva a sufrir una dictadura o de una élite en el poder, también prohibiremos la sucesión familiar en los cargos de elección popular. El nepotismo es la defensa del status quo, es la búsqueda del poder por herencia. Es el mecanismo más arcaico y burdo de corrupción, como si el único mérito fuera la casualidad de ser familiar, para que de un momento a otro Señora senadora, se ostenten. ha concluido su participación. Concluyo. Para que de un momento a otro ese familiar se ostente como depositario legítimo del poder, cuando absolutamente no lo es. El poder reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se instituye solo para beneficio de este. El desmantelamiento del neoliberalismo solo será posible sepultando estos cánceres de corrupción. La cuarta transformación no depende de una sola persona ni de una sola familia, sino de la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que tomamos el destino de la transformación y de nuestra nación en las manos y decidimos mandarlos al basurero de la historia. Esta es la esencia de nuestro movimiento: construir una patria, por favor, nueva. Por eso la bancada de Morena votará a favor. Es cuanto, presidente. Nosotros de verdad venimos en ánimo constructivo y yo espero que podamos salir de esta sesión de comisión con un acuerdo que permita mejorar la iniciativa que ha recibido esta Cámara de Senadores. Porque para eso es el trabajo en comisiones, para analizar la iniciativa y que el dictamen, cuando sea posible, sea aún más rico que la iniciativa, y ese es el ánimo en el que nosotros venimos. Y para eso quiero hacer 4 muy breves reflexiones. La primera es que las grandes reformas electorales que se han hecho en este país, y hay aquí actoras y actores que han jugado un papel fundamental para la democratización de México, saben que esas grandes reformas electorales tuvieron 2 características. Y me refiero, por ejemplo, a la reforma de 77, que amplió de manera muy importante el acceso de las minorías al Congreso. Me refiero a la de 1990, que creó el IFE, la de 96, que le dio plena autonomía al Instituto Federal Electoral, e inclusive la de 2014, que fue aprobada por una amplísima mayoría de 86% en aquel entonces. Esas 2 características eran reformas, primero, integrales, y segundo, dialogadas con todas las fuerzas políticas. Porque al final una reforma electoral cambia las reglas del juego, y las reglas del juego se deben cambiar con acuerdo de todas las partes que participan en el proceso electoral. Y en segundo lugar, fueron reformas integrales. El problema de este planteamiento es que no cumple con ninguna de estas 2 características.
O sea, no tiene ni una semana aquí la iniciativa. Esta es la primera vez que nos sentamos a dialogar sobre ella y ustedes pretenden que la semana que entra, sin cambios, se presente ante el Pleno. Tengamos una discusión sensata y decidamos con sentido común lo que sea mejor para los procesos electorales mexicanos y para la democracia mexicana y abordémosla de manera integral. Aquí se han señalado varios aspectos que esta iniciativa omite y yo quiero subrayar de manera señalada uno, y es el tema de la sobrerepresentación. O sea, no es correcto, compañeras y compañeros, que el partido mayoritario haya sacado el 54% de los votos y controle más del 75% de las cámaras. Eso terminó con los contrapesos en el poder legislativo, llevó a un avasallamiento del poder judicial, a la desaparición de organismos autónomos, a la recolonización francamente absurda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es sano para la democracia mexicana que una fuerza política que obtiene el 54% de los votos controle el 75% del Congreso de la Unión. Discutamos no solo nepotismo y reelección, sino además de los temas que aquí se han planteado, el tema de la sobrerepresentación. Como ya se dijo, el sentido común dicta la conclusión. Por supuesto que en el PAN queremos desterrar el nepotismo de la política mexicana, que hace un daño enorme a la democracia en México. Lo que planteamos es discutamos una reforma de manera integral, número uno, y dos, vayamos más allá, como ya lo planteó mi compañero Marco Cortés. El nepotismo se tiene que prohibir también en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Judicial, en los organismos constitucionales autónomos y, como bien dijo la senadora Barrales, en los propios partidos políticos. Entonces, vayamos adelante con una reforma que destierra el nepotismo de la política mexicana, pero vayamos mucho más allá del planteamiento que está establecido en esta iniciativa. Y finalmente, no abundo por cuestión de tiempo, pero creo que sí es obligada una precisión histórica. Aquí ya van 2 veces que se repite el lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. Pero lo que aquí no se ha dicho, y me parece que se debe señalar, es que el lema maderista se refería a la reelección presidencial, específicamente a las 3 décadas de dictadura de Porfirio Díaz. El fruto jurídico de la Revolución Mexicana es la Constitución de 1917, y la Constitución del 17 no prohibía la reelección legislativa. La reelección legislativa se vino a prohibir hasta el año 1933. En pleno régimen autoritario era presidente Abelardo L. Rodríguez, y todas y todos lo sabemos. A un régimen de corte autoritario le conviene prohibir la reelección para tener un legislativo débil. A un régimen autoritario le conviene prohibir la reelección para tener un legislativo con enorme rotación, poco profesional. La razón por la que en México se prohibió la reelección en el 33, en el auge de un régimen autoritario, fue para que el régimen, de manera antidemocrática, pudiera repartir candidaturas. Había que desocupar todas las curules para poder repartir de manera antidemocrática a otras y a otros. No es cierto que sea algo que emanó ni de la Revolución Mexicana, ni mucho menos de la Constitución de 1917. Termino como empecé. Vamos adelante a desterrar el nepotismo, pero vamos en serio. Vamos incluyendo al Poder Judicial, vamos incluyendo al Poder Ejecutivo, a los organismos autónomos y a los partidos políticos. Vamos adelante con esta reforma electoral, pero hagámoslo como se han hecho las grandes reformas electorales en nuestro país, de manera integral y de manera dialogada, para que el producto legislativo tenga legitimidad
y sea la norma que nos obligue a todas y a todos los actores políticos. Es cuanto. Me voy a reservar mis consideraciones políticas para participar en el debate que se desarrolle al interior del salón del Pleno de Sesiones, pero me parece que es importante hacer una serie de consideraciones técnicas por una serie de mentiras que se han dicho aquí en voz de la oposición, particularmente en voz del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y generalmente nos reservamos el nombre del senador o la senadora que los dijo para evitar se conteste a través del mecanismo de moción por alusiones personales, pero me parece que necesitamos contestación. Esta es una mentira dicha por el senador Marco Cortés del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que espero me pueda contestar. Él dice que esta reforma presentada por la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no prevé la eliminación del nepotismo en designaciones y nombramientos, que solo la prevé en el caso de puestos de elección popular. Y parece que él no leyó el dictamen que estamos discutiendo el día de hoy, porque de la página 9 a la página 12 se transcriben literalmente los artículos de las disposiciones de las leyes federales que prohíben explícitamente el nepotismo en los casos de designaciones y nombramientos. Como no leen lo que discuten, como no leen de lo que opinan, me voy a permitir repetirles los artículos. Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 3 y artículo 63 bis, que dice a la letra: cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado o vínculo de matrimonio concubinato. Y así seguimos. Ley Federal de Austeridad, artículo 4, artículo 21, Código Penal Federal, artículo 220, artículo 221. Es más, todo un título de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Hombre, si quieren ser senadores de la República y vienen a dárselas de todo conocedores en las comisiones, concluya, cuando menos senadora, tengan tantita vergüenza y lean lo que vienen a debatir. Muchísimas